También. Buenas noches una vez más, hermanos. Vamos a iniciar la segunda clase de la materia Evangelios Sinópticos, para lo cual tenemos el devocional que corresponde al día 4 de abril. El título es En casa con Jesús. La cita bíblica es San Juan 15, versos 1 al 11, y vamos a destacar el versículo 4 que dice: Permaneced en mí y yo en vosotros. Hace años trajimos a casa de un refugio de animales un gato negro adulto llamado Juno. Yo solo quería ayuda para reducir la población de ratones, pero el resto de la familia quería una mascota. El refugio nos dio instrucciones rigurosas sobre cómo establecer una rutina alimentaria durante la primera semana para que Juno aprendiera que nuestra casa era su hogar, el lugar al que pertenecía y donde siempre tendría alimento y protección. De este modo, aunque Juno vagara, al final siempre volvería a casa. Si no conocemos nuestro verdadero hogar, siempre estamos tentados a vagar infructuosamente en busca de bondad, amor y propósito. Sin embargo, si queremos encontrar la verdadera vida, Jesús dijo: permaneced en mí, como menciona en San Juan 15:4. Y Frederick Dale Brunner señala que permanecer tiene una connotación de familia y hogar. Por eso así se traduce las palabras de Jesús: quédense en casa conmigo. Para que internalizaran esta idea, Jesús usó la ilustración de las ramas unidas a una vid. Si las ramas quieren vivir, deben quedarse en casa siempre, fijadas tenazmente a donde pertenecen. Hay muchas voces con promesas huecas de alguna sabiduría nueva para resolver nuestros problemas y tener un futuro maravilloso. Pero si queremos vivir de verdad, debemos permanecer en Jesús, quedarnos en casa con Él. La reflexión: Jesús, ayúdame a quedarme contigo. ¿Qué te aleja de tu casa en Jesús? ¿Cómo ha demostrado Jesús ser tu verdadera fuente de vida? Bien, siempre nosotros, hermanos, cuando salimos a trabajar, a reuniones u otras actividades, tenemos en nuestra mente el volver a casa, ¿no? Con nuestra esposa, nuestro cónyuge, con nuestros hijos, la familia. Sabemos dónde tenemos que llegar, dónde vamos a compartir, dónde vamos a descansar, ¿no? Eso es algo que el Señor nos ha bendecido. Pero la pregunta del devocional que dice: ¿y nosotros permanecemos en Jesús? ¿Sabemos que Él es nuestro Señor? ¿Sabemos que Él es nuestro refugio? Son preguntas que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Y al final uno tiene que tomar la decisión. Recuerdo, hermanos, que el año 2004 tomé esa decisión, ¿no? De cambiar en todo el sentido la vida que Dios me estaba preparando y dejar aquello en la cual estaba acostumbrado. A partir de ese año puedo decir que permanezco en Él y sigo en Él, ¿no? Ahora, el Señor también me ha enseñado de que tenemos que tener identidad. ¿A dónde pertenecemos? ¿Dónde el Señor nos ha colocado? Nuestra casa, ¿no? Nuestra identidad, el lugar donde pertenecemos. Cada uno de ustedes, mis hermanos, de igual manera pertenece a un lugar, a una iglesia determinada, ¿no? Y que en esta ocasión se está preparando para que en su casa, por así decirlo, la iglesia donde usted está ahorita y es miembro fiel, necesita también de usted, ¿no? Para que pueda compartir todo lo que está aprendiendo con lo que es el ministerio que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, como dice el devocional, permaneced en mí, en Jesucristo, y que Él, nuestro Señor Jesús, esté en nosotros y que también nos dé esa ayuda para poder producir frutos, hermanos, ¿no? No es solamente hablar en diferentes lenguas, mostrar milagros,
hacer prodigios y otros eventos más que el Señor mismo nos ha prometido, ustedes harán mayores cosas, sino por sobre todas las cosas el mismo Señor Jesucristo nos dice, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo somos nosotros en medio de la sociedad, con las personas que nos rodean, en la familia, el trabajo o en la calle, ¿no? Entonces, hermanos, esa va a ser la muestra de que el Señor permanece en nosotros. Amén. Bien, vamos a iniciar la clase y voy a pedir a mi hermano Alfredo que nos pueda guiar en oración para iniciar la clase. Amén. Eh, Bien, pastor, buenas noches, hermanos. Bien, en este momento vamos a inclinarnos y vamos a entregar este tiempo a Dios. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más te agradecemos en esta noche, Señor, por darnos esta oportunidad de vida. Aún tú nos permites vivir un día más, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Asimismo, Señor, en este tiempo ayúdanos a ir a tu palabra, Señor, a conocer más y más que tú mismo puedes trabajar en nuestras vidas, Señor, en este momento, Señor. Cada día, Señor, tú trabajas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en tus hijos. Asimismo, Señor, ayúdanos en esta noche, Señor. Entregamos alma, cuerpo, espíritu en tus manos, Señor. Todo, Señor, que estamos en este medio, Señor, aprendiendo y conociendo, Señor, para nuestras vidas. Muchas gracias, te lo rogamos a través de tu espíritu y en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Alfredo. Vamos a continuar con la clase. Ok, vamos a ver, un momento, por favor. Vamos a compartir la plantilla que tenemos aquí. Esto voy a subirlo. Ok. Y ahí va. Bien, hermanos, habíamos quedado aquí en lo que es la Palestina, en el contexto histórico, pero estábamos más adelante, así que vamos a ir para adelante. Un momentito. No sé por qué mi señal de internet varía, ¿no? A ver un ratito. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien, tenemos esto que ya lo hemos visto ayer. También esto. Ok. Ya. Sí. Ya, aquí. Desde aquí vamos a continuar, hermanos. Bien. Estamos introduciéndonos al tema, a la materia de evangelios sinópticos y necesito ir en contexto para ir ubicándonos en la historia y asimismo en el mapa, como lo ven ustedes en sus pantallas. Tenemos el mapa de Palestina en tiempos de Jesús, ¿no? Lo que ha sucedido después de que Herodes el Grande pueda erradicar a la competencia o a gente que le pueda llevar la contra, como se dice, Herodes reparte el territorio entre sus hijos. Herodes Antipas, uno de sus hijos, estaba a cargo de Galilea y Perea. Arquelao de Idumea y Judea y Samaria. Y Felipe de Iturea, Traconite y noroeste, ¿no? Entonces Galilea, lo ubicamos en el mapa, Galilea aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Galilea, aquí, con letritas negritas, ¿no? Galilea. Y Perea, ¿no? Entonces también está dentro del territorio de Galilea, Perea. Aquí está, Perea, ¿no? Todo lo que está marcado, esos territorios pertenecían a Herodes Antipas. Arquelao estaba a cargo de Idumea, ¿no? Idumea, ubicamos acá en el mapa, Idumea, a ver si lo encuentran. Un poquito, yo estoy medio cegatón por por las constantes lecturas que tengo. Ya me falta lentes, ¿no? Y también tenemos Judea, que es por acá, Judea con letras negritas.
Samaria, que está aquí, ¿no? Dos ciudades grandes, ¿no? Que podemos escuchar también en lo que es la historia de los evangelios. Aquí abajo había está, hermanos, Idumea, ¿ya? Aquí abajito, si no sé si lo pueden ver. Ya, esto lo voy a subir también para arriba. Ahí está, Idumea. Ahora sí está más claro, ¿no? Ok. Ahora continuemos. También está lo que es Galilea y Perea, ya lo hemos visto. Perea, Galilea, zona gobernada por Herodes Antipas. Judea y Samaria, zona gobernada por Arquelao, Judea y Samaria, estos dos territorios. 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo. Y los procuradores romanos, Pilato, ¿no? Que fue en los años 26 a 36 después de Cristo. Tenemos también los territorios de Iturea, aquí lo tenemos, Traconite, ¿no? Y tenemos también noroeste, ¿no? Que está en la parte superior, zona gobernada por Felipe, ¿ya? Ahora, la religión judía y sus bases. Desde el cautiverio en los años 597 al 530 a.C., la religión hebrea evolucionó hasta convertirse en el judaísmo. Ya, la palabra ismo es una verdad que el judaísmo tiene como doctrina, ¿no? Al Dios único, el cual ellos lo reconocen en el monoteísmo, ¿no? El judaísmo funcionaba en base a la sinagoga, lugar de entrenamiento para los jóvenes y reunión donde se congregaban muchos de los judíos. Estaba también la ley y las tradiciones orales, el templo. Así también se menciona las sectas y los partidos del judaísmo, que ya lo hemos conocido, a los fariseos, saduceos, y aquí se introducen los esenios. Y asimismo también se habla de la esperanza mesiánica, un prototipo de Moisés que les pueda dar libertad de lo que es la opresión del Imperio Romano. La religión judía tenemos aquí en las sinagogas, bueno, hace tiempo, ¿no? Después de que sucedió la destrucción de la sinagoga, tenemos aquí las ruinas de la sinagoga de Capernaum, ¿no? Mi deseo es poder visitar esos lugares, pero a ver, Dios mediante nos pueda conceder ese permiso y ese privilegio. Pero aquí lo tenemos, ¿no? Las ruinas de la sinagoga de Capernaum, ¿ya? Lugar arqueológico. La religión judía, tenemos las sinagogas durante el cautiverio, sin templo. Las sinagogas se convirtieron en el centro de encuentro religioso y social. Tras la construcción del templo, permanecieron siendo un centro de estudio, adoración y centro comunitario. Su forma de gobierno era congregacionalista, el cual preparó el camino para el gobierno de la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir el gobierno congregacionalista? Quiere decir que toda la iglesia tiene parte de una forma democrática para tomar decisiones y también elegir sus autoridades, ¿no? Recuerden en Hechos de los Apóstoles, cuando había que atender a las viudas, a los huérfanos, y los apóstoles estaban encargados de poder predicar y enseñar la palabra. Entonces hubo molestia en cuanto a lo que es las mujeres o estas secciones más vulnerables entre los gentiles y los judíos, ¿no? ¿Quién va a atender a nuestros huérfanos, a nuestras viudas? Y Pedro fue claro, nosotros no podemos hacerlo, somos encargados de enseñar y predicar la palabra. De ahí viene el mandato de Pedro, ¿no? De entre ustedes, dice, ¿no? Como gobierno congregacionalista, elijan varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. A 7 varones, el cuales se les va a dar el cargo de diáconos, el cuales van a ser encargados de servir y ver las necesidades que tiene en ese tiempo la iglesia primitiva, ¿no? De ahí nace el gobierno congregacionalista.
Ahora, la religión judía, la ley y las tradiciones orales. El cautiverio reforzó la fe del pueblo judío en la ley. ¿De qué cautiverio estamos hablando? De los 70 años de cautividad, el cual Dios permitió que su pueblo fuera sacado de su tierra, viva extranjero en otras naciones y pueda ser sojuzgado, ¿no? Como castigo a los oídos sordos que hizo Israel ante el mandato de Dios por medio de sus profetas. Durante el periodo de la restauración, que intervinieron 3 libros de la restauración, hablamos de lo que es este libro conocido como Esdras, Nehemías y Esther, que fueron 3 libros de la restauración, los cuales tuvieron su parte, ¿no?, en la historia para restaurar de diferente forma. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en los años 530 al 44 a.C., el pueblo vivió en torno a la ley, el sacerdocio y el templo, llegando a convertirse en el pueblo del libro, ¿no? En ese tiempo los judíos fueron los más estudiosos de la palabra del Señor para poder recordar todo aquello en la cual fueron instruidos, ¿no? Y que en alguna ocasión olvidaron. Sin embargo, dice, hermanos, el estudio de la interpretación de la ley originó un conjunto de normas y reglas, Mishnah, ley oral, tradiciones de los ancianos, apartadas de la ley divina. Bueno, ¿qué podemos decir? Que a lo que estaba escrito en la ley, la palabra del Señor, en cuanto a las tradiciones de los ancianos, entre comillas, quisieron ayudar a que se cumpla la palabra del Señor con unas leyes extraordinarias o tradiciones de los ancianos, ¿no? Eso fue la causa también de que la secta de los fariseos y los saduceos puedan utilizar esta ley oral de acuerdo a su conveniencia, vamos a decirlo así, para exigir más al pueblo de Dios, pero sin embargo Jesús lo denunció. ¿Por qué exigen aquello en la cual ni ustedes mismos pueden cumplir? ¿No? La palabra dura de Jesús fue hipócritas, ¿no? Que ustedes dicen una cosa, pero no lo cumplen, no lo practican, no lo hacen. Entonces, en algunas iglesias, lamentablemente, en el día de hoy, también ocurre este evento, ¿no? Del tratar de querer ayudar en cuanto a un reglamento interno o un uso de funciones en cuanto se debe trabajar en la iglesia, se va desmarcando de lo que es el verdadero sentido de la palabra, cómo se puede realmente vivir de acuerdo a la palabra en obediencia, sin salirse de las líneas. Ahora, con todo esto, no quiero desmerecer también algunos trabajos que se hacen en las iglesias como estatuto orgánico, lo cual ayuda a poner orden dentro de las iglesias y lo cual también tiene fundamento bíblico para poder tener clara la situación en cuanto a cargos o funciones o distintos gobiernos, ya sea congregacional o ya sea presbiteriano, en la cual solamente el liderazgo toma decisiones y la iglesia obedece. Pero ese es otro tema que podemos compartir, ¿no? Luego, hermanos, por último, en esta lámina nos dice que Jesús lo denunció en varias ocasiones. Y por favor, abramos nuestras Biblias. Voy a pedir que por favor mi hermana, a ver quiénes están conectadas, mi hermana Alejandrina pueda buscar en Lucas 11:46 y mi hermana Felipa pueda buscar en Mateo capítulo 15, versículo 9. Vamos a escuchar a 2 hermanas que puedan dar lectura, por favor. Lucas capítulo 11, verso 46, hermana Alejandrina, dije, ¿no? Y Mateo 15, 9, perdón, hermana Felipa. Adelante. 11, Lucas 11:46. Capítulo 11, versículo 46. 46, ahora sí. 46. No estoy encontrando. A ver. San Juan. ¿Ya encontró? La tengo, estoy sobre la carretera ahorita. Ya. 11, Ah, ya.
11:46. Hermana Felipe, igual, Mateo. 11:46, dice así, pastor. Ya, le escuchamos. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, ¿por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar? Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Amén. Esa es la denuncia que hace Jesús, ¿no? A las sectas de los fariseos y saduceos. ¿Qué dice Mateo 15:9, hermana Felipa? Buenas noches, pastor. Buenas Así noches. dice Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Amén. Entonces ahí también lo podemos escuchar, ¿no? Mandamiento de hombres. Fue una denuncia fuerte en la cual Jesús hace hincapié y menciona de que esta es ley, la ley oral, se salía del contexto y del cumplimiento de la verdadera interpretación de la ley. Cuestión de que ni ellos mismos podían cumplir, ¿no? Hablamos de estas sectas. Bien, vamos a continuar. Ahí tenemos, hermanos, el templo de Herodes que construyó en tiempos antes de Jesús y durante el ministerio de Jesús. ¿No? Qué extraordinario. Ahí lo vemos, ¿no? Ahí por dentro tenemos el plano, ¿no? Que está muy bonito. Ahí tenemos el templo. El templo era vigilado por la guardia romana, ¿ya? Y por los propios judíos, por esa alianza que hicieron Estado-Iglesia, ¿no? Que fue después desastroso. No puede, hermanos, de ninguna manera la Iglesia hacer una alianza con el Estado. No corresponde, a no ser que el Estado asuma que Dios y su palabra son los que gobiernen al Estado. Pero si el Estado quiere gobernar a la Iglesia, no. Es contraproducente y no se puede, hermanos. En algún momento tal vez el Estado, lo que es el gobierno, como dicen Apocalipsis y libros proféticos, sufriremos persecución, hermanos, ¿no? Está escrito en esto. Bien, hermano Alfredo, tenemos varias lecturas. Lucas 22:52, por favor, si puede dar lectura. Eh, 22:52 dice así: y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. ¿No? Ahí está. Entonces, nos ayuda a entender, ¿no? De que había cierta seguridad que incluso, si recordamos, hermanos, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ahí es donde Judas lo traiciona, ¿no? Y los fariseos tienen su propia guardia, en este caso guardia romana, el cual estaba bajo sus órdenes y logran apresar a Jesús, ¿no? Vamos ahora al otro punto. Considerar al templo como temporal se tenía por blasfemia. Blasfemia, hermanos, en palabras teológicas quiere decir insulto, ¿no? Algo que va en contra de lo que es una verdad absoluta, ¿no? Blasfemia. Pero escuchemos lo que dice estas citas bíblicas. Quisiera que leamos. Hermano Alfredo, nuevamente, Mateo 23:16. ¿Qué es lo que dice? Dice así: hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
Amén. Y Hechos capítulo 6, versos 13 al 14, hermano Alfredo, ¿podía saltar inmediatamente? Quisiéramos escuchar qué es lo que dice la palabra. Dice así, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces a Jesús lo estaban tomando como una persona que va en contra de lo que es la palabra del Señor o la ley y la ley oral, ¿no? No lo estaban entendiendo, pero sin embargo, como vemos acá, tal como predijo Cristo, fue destruido en el año 70 después de Cristo, como lo menciona en Mateo 24, 1 y 2. Hermana Felipa, por favor, pueda darnos lectura a estos versículos. Mateo 24, versos 1 y 2. Hermana Felipa, ¿está ahí? Ya. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndoles, él les dijo, ¿veis todo esto de cierto? Digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está. Todos los pasajes bíblicos que hemos leído van en lo que Jesús iba prediciendo, ¿no? De que el templo iba a ser destruido en el año 70 y que no iba a quedar edificación piedra sobre piedra, que si no iba a ser todo destruido, ¿no? Entonces, eso es lo que menciona, ¿no? En lo que podemos ver en la materia. Ya. Ahora tenemos otro estudio. Las sectas y los partidos del judaísmo. Como los demás pueblos, los judíos formaron sectas religiosas y partidos políticos. Como había esa alianza iglesia-estado, entonces los fariseos buscaron un tipo de convenio con los romanos. Asimismo, los saduceos, los esenios y los celotes. 4 grupos en la cual se puede mencionar que son sectas. ¿Qué son las sectas? Las sectas, hermanos, son grupos de personas que tiene a un líder en particular, el cual toma decisiones por el grupo, ¿ya? Es un líder en la cual es extrovertido, conoce acerca de qué planes realizar, qué actividades, pero no respeta el voto a nivel grupo, sino que él toma decisiones, esa persona. De eso se caracteriza las sectas religiosas, ¿no? Entonces, en el tiempo de Jesús tenemos estos 4 grupos. Vamos describiendo cada uno. Los fariseos. Su nombre proviene de perusim, que quiere decir separados. Era la secta más grande en número e influencia. Solo ellos sobrevivieron como secta tras el 70 después de Cristo. Se basaban en el Antiguo Testamento. Creían en los espíritus, la inmortalidad y la resurrección. Cumplían la ley, pero violaban su espíritu y carecían de justicia, misericordia y fe verdaderas. Aunque no todos eran así, pero un grupo mayoritario eran pertenecientes a esta secta. Entonces, hermanos, aquí los conocemos. Ellos, en cierta manera, cumplían la ley, pero no lo hacían con esa práctica de poder tener
ese atributo moral que Dios nos da de la justicia, ¿no? Cuando hablamos de justicia, la justicia es imparcial. Si me toca a mí, bueno, me tocó, tendré que asumir. Si hablamos de misericordia, a veces siempre vemos personas en necesidad y tenemos que ayudarlo, ¿no? Y una fe verdadera, hermanos, muestra pues obras, porque la fe sin obra es muerta, ¿no? Y la fe que agrada al Señor es aquella que realmente, hermanos, busca, ¿no? El poder hacer bien a los demás y tener esa comunión cercana con Dios, pero no solamente con Dios, sino también unas buenas relaciones con los demás, con los hombres. Eso es lo que faltaba, les faltaba a ellos, ¿no? Y eso es lo que se equivocaban en gran manera los fariseos. Vamos con los saduceos. Perdón, hermanos. Su nombre proviene de Sadoc. Eran menos numerosos que los fariseos, pero más influyentes en la política. Eran los aristócratas de Jerusalén y los terratenientes en ese tiempo. Solo aceptaban el Pentateuco. Negaban la inmortalidad, la resurrección y los espíritus. Fueron los responsables de la persecución de la iglesia. Desaparecieron con el templo en el año 70 después de Cristo. Este grupo, hermanos, era minoría, pero eran realmente influyentes. Su doctrina estaba basada solamente en el Pentateuco. Qué grande error, ¿no? Y ellos nos dicen, hermanos, que negaban la inmortalidad. O sea, en ellos no existía la resurrección. Moría y punto. No había tal resurrección. Y asimismo, perdón, hermanos, también a los espíritus. En este sentido, hablamos del Espíritu Santo. Negaban también de que Dios dio vida mediante el Espíritu, ¿no? El cual fue el aliento de vida. Prácticamente esta secta era sumamente legalista, ¿no? Eran supramente legalistas, ¿no? Al extremo. Y lo más terrible es que su doctrina, como vuelvo a mencionar, se basaba solamente en el Pentateuco. Nosotros como estudiosos de la palabra, hermanos, voy a hacer un paréntesis, tenemos que hacer un estudio integral de la Biblia, completa. No podemos basarnos solamente en un libro o un pasaje bíblico. Como por ejemplo, no sé si han pasado ustedes hermenéutica o homilética, que antes de poder preparar un sermón para predicar o un estudio bíblico, debo entrar en contexto. ¿Qué dice el antes y qué dice el después? Y apoyarme en otros libros de la Biblia, pero sin salirme de mi tema, ¿no? Sino que debo buscar apoyos y cómo la Biblia me va ayudando a explicar y tener un contexto completo de la palabra. Entonces, eso es lo que faltaba a los saduceos. Su énfasis era Pentateuco, pero ¿qué venía después? Venían lo que es los libros históricos, que hablaba acerca de cómo Dios también iba conquistando la tierra prometida y cómo tenía diferentes etapas en el pueblo de Israel, desde los jueces, desde la monarquía, los 3 reyes, cómo el pueblo de Israel se dividió en dos, después de que infringieron en la ley, y cómo Dios también mostró su justicia y su misericordia para entrar en cautiverio, pero luego enseguida retornar a su pueblo y reconocer a un Dios que es un Dios de justicia, de amor, pero también de misericordia. Eso es lo que le faltó a los saduceos, ¿no? Estaban extraviados en cuanto a la verdad. Aquí tenemos a los esenios, otro grupo en la cual tenemos aquí también distintas muestras de su cultura, la arqueología, como lo vemos en pantalla. Los esenios, que viene acá del Qumran, era una doctrina similar a los fariseos, pero su vida muy distinta. Vivían en comunidades aisladas de tipo monástico, o sea, como las iglesias católicas, ¿no? Separadas de la ciudad, los monasterios, así por así decirlo. Se dedicaban al estudio e interpretación de la escritura. Según ellos, hay hijos de luz e hijos de las tinieblas.
Ellos fueron los primeros y vencerán, dice, y dominarán a los segundos. Esperaban a un Mesías, rey, sacerdote y profeta para llevarles a esa victoria. Jesús y Juan el Bautista no pudieron ser esenios. Este es un grupo también extremista, hermanos, ¿no? Que de aquí también después en la historia de la iglesia seguramente van a ver esta materia. Hay doctrinas en la cual son extremistas, ¿no? Que solamente ellos indican que hay hijos reconocidos por Dios en cierta cantidad, pero también otro grupo que son hijos de las tinieblas predestinados para la muerte eterna. De aquí viene este pensamiento, ¿no? De los esenios que hablan acerca de extremos. Aquí tenemos las ciudades donde habitaban ellos, aisladas de lo que es la zona urbana, ¿no? Donde vivían muchas personas en grupos grandes, pero ellos preferían aislarse. Los celotes, otra secta, formaban un partido político nacionalista, más que una secta, fundado poco antes de nacer Jesús por Judas el Galileo. Su nombre proviene de Canaín, que quiere decir celar, el celo por Jehová, y ellos eran extremistas y revolucionarios. Su objetivo era la liberación de Palestina por la fuerza. Fueron los que convencieron a los judíos contra los romanos. Esto tuvo como consecuencia la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Qué interesante, hermanos. Todo lo que predijo Jesús con la participación de los celotes, el cual fue un grupo de choque contra los romanos, tuvo estas consecuencias, ¿no? De poder causar la destrucción total de lo que es el templo, ¿no? En el año 70. Simón el cananeo, discípulo de Jesús, era celote. ¿Ya? Qué interesante. Esto está en Lucas 6:15. Si podemos buscar, hermana Alejandrina, este pasaje bíblico para escuchar qué es lo que menciona la palabra. También es posible, hermanos, que Barrabás fuera un celote. ¿Sabía esa información? Entonces, este hombre también era un revolucionario. ¿Qué dice Lucas 6:15, hermana? Mi hermana Alejandrina, creo que está ocupada. Hermano Alfredo. Aquí estoy, pastor. Ya, ahí está. Aquí estoy. Adelante, hermana. 6:15, ¿no, pastor? Lucas 6:15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Ahí está. Simón, llamado Celote. Era Simón el cananeo, ¿no? Discípulo de Jesús. Muy bien. Entonces tenemos esa información, hermanos, de las 4 sectas que fueron partícipes en el tiempo de Jesús. Los fariseos, saduceos, ¿cuál era el otro hermano? Fariseos, saduceos. Esenios. ¿Perdón? Esenios. Los esenios y los celotes, que lo tenemos aquí. Entonces, para información, muy buena el detalle, ¿no? Que tenemos que conocer. Ok. Muy bien. Vamos a entrar ahora en la perspectiva que tenía los judíos acerca de la esperanza mesiánica. Los grandes profetas anticiparon un periodo de paz y prosperidad para Israel tras la llegada de un Mesías. Eso es lo que esperaban los judíos, ¿no? Después de la opresión de lo que es el Imperio Romano, vendrá el Mesías, decía, aquel que nos va a libertar, aquel que nos va a dar paz, tranquilidad. Estaban ansiosos de que llegue ese Mesías. Esta esperanza era llamada habitualmente, nos dice hermanos, como la consolación de Israel o la redención. Vuelvo a enfatizar, ellos esperaban un libertador, un prototipo de Moisés, quien iba a liberar a Israel, no sé, con otras 10 plagas tal vez, ¿no? O hacerles cruzar por el río Jordán o el Mar Rojo de nuevo, ¿no? Aunque ya habían cruzado, pero no sé. Ellos esperaban tenían esa esperanza, ¿no? Ese anhelo de poder
ser liberados. Había una esperanza viva porque un profeta como Moisés y como el mismo Elías era lo que ellos querían. Esperaban que el Mesías venciera a los romanos y estableciera un reino político y no así espiritual mediante su propia muerte, ¿no? ¿Qué esperaban los judíos? Un reino político, pero Jesús no vino a establecer ese reino político, sino vino a establecer un reino espiritual. A los líderes religiosos no les interesaba la venida de un Mesías que cambiara su situación. ¿Por qué? Porque ellos estaban cómodos, tenían esa alianza con el Imperio Romano, incluso podían someter a su propio pueblo, a su misma gente, que claro, los fariseos, saduceos, era una mezcla, ¿no? De, como hemos visto más antes en el día de ayer, que no eran realmente como que empáticos con la gente judía. No les interesaba, si ellos estaban bien políticamente y ejerciendo el ministerio, felices, chochos de la vida, tenían todos los bienes a disposición, casas, comidas, y su trabajo solamente era poner normas, cobrar impuestos y tener bajo el gobierno romano toda esa gente judía. La preparación del mundo para el evangelio. Escuchemos, Jesús vino cuando el tiempo de Dios se cumplió, en Gálatas 4:4. Hermano Alfredo, búsqueme por favor ese pasaje. Tal vez menciona aquí, pero a ver qué es lo que dice la palabra. Gálatas 4:4. Hermano Alfredo. Dice Amén. así, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Ahí lo tenemos. Ahora, es difícil imaginar, dice hermanos, que el cristianismo hubiera podido progresar en cualquier otro periodo anterior de la historia. Jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. Jesús llegó en el momento preciso, cuando la gente estaba buscando esperanza, porque lo que le venía era difícil, ¿no? Complicado. Sus mismas autoridades no lo defendían, sino que lo sometían ante un imperio romano que estaba en su auge, ¿no? De gobierno. No fue accidente que Jesús viniera en el momento preciso. Sucedió todo bajo el plan divino. ¿Qué factores sucedieron? Factores que prepararon el camino para la vida de Jesús. Uno fue la preparación política, intelectual, religiosa y social, que estaba preparándose para la venida de Jesús, o sea, en ese momento. Ahora, la preparación política, el Imperio Romano en el siglo I. Mire, la vasta extensión del Imperio Romano abarca todos estos territorios. ¿Puede ver? Tan grande era Roma en cuanto al imperio y el gobierno que tenía. ¿Cuál era el país donde gobernaba? Italia. La capital, Roma. Algunos historiadores dicen que este país tiene forma de bota, y sí, pareciera que tiene esa forma, ¿no? Hasta el día de hoy, Italia es una nación muy poderosa, ¿no? Que está en medio del mar en medio del mar Mediterráneo, ¿no? Aquí. Ok. Preparación política. El Imperio Romano, que dominaba todo el Mediterráneo, trajo la uniformidad entre las costumbres y las leyes. Se otorgaba la ciudadanía romana sin discriminación. ¿Será? La pregunta. El principio de solidaridad fue la base para la recepción del mensaje de la redención universal. La Pax Romana dio tranquilidad para vivir y viajar. La Lex Romana trajo igualdad y juicio recto, lejos de la arbitrariedad del gobernante de turno. Para los abogados, el poder estudiar la Lex Romana era importante y está dentro de sus materias, el cual se habla de una ley que tuvo, sí, un momento de igualdad y de juicio recto, ¿no?
que también tiene sus bases en el Código de Hammurabi, que menciona la lex romana. En ese tiempo fue aplicado, ¿no? Como se menciona. Pero no siempre fue así, justa y recta la ley romana, sino que algunos gobernantes infringieron arbitrariamente, ¿no? La preparación intelectual. El imperio griego sentó las bases intelectuales para la llegada del evangelio. Sabemos en la historia secular que los griegos eran grandes pensadores, con los filósofos que ya conocemos, y la famosa frase, ¿no? Solo sé que nada sé. Tiene una cierta verdad, ¿no? Si no hay un fundamento que viene de la palabra, todo el conocimiento es vano, pero si tiene fundamento y bases en cuanto a la palabra, todo conocimiento alcanza lo que es la sabiduría. Y en el principio del temor a Dios está la sabiduría. El griego, hermanos, como idioma universal, era el medio para evangelizar a todos los pueblos del Mediterráneo. Este dato importante. El griego y su riqueza lingüística fueron ideales para formular la teología cristiana. De ahí viene, hermanos, este apóstol que marcó historia, Pablo, ¿no? Que enseguida también tiene su participación. Los filósofos griegos echaron por tierra la concepción politeísta. Ya sabemos qué es politeísta, ¿no? Varios dioses. E insinuaron una fe monoteísta, pero fría y vacía. Recuerden que los griegos eran pensadores, grandes pensadores y filósofos, pero fríos en el corazón, al igual que los romanos. El cristianismo fue lo único que podía llenar ese vacío espiritual que existía en aquellos tiempos, y por eso la llegada de Jesús marcó algo muy importante en ese tiempo. La preparación religiosa. Los romanos eran tolerantes con las religiones. Lo fueron con el judaísmo y más tarde fueron también tolerantes con el cristianismo. Los filósofos griegos provocaron el desencanto de los paganos con el politeísmo. Interesante, hermanos, ¿no? Estos filósofos griegos, nos dice, provocaron el desencanto, o sea, se fueron perdiendo el interés de los paganos, ¿no? Con el politeísmo, la gente que no es judía. Los judíos eran admirados por sus valores éticos, ¿no? Y esos valores éticos vienen pues de la palabra, como base fundamental los 10 mandamientos y los otros mandamientos que después se menciona en Deuteronomio o también las bases en Levítico, ¿no? Que son importantes en cuanto a las leyes morales. Muchos paganos se convertían al judaísmo. Mire, interesante. Había sinagogas por todo el Imperio Romano, lugares importantes de estudio. Las sinagogas eran el territorio más fértil para la semilla del Evangelio. Entonces, todo fue preparándose para la llegada de Jesús en lo que es la preparación religiosa. Pero aparte de esto tenemos la preparación social. La mayoría de los cristianos eran esclavos, desposeídos y libertos. El Imperio Romano provocó que hubiera millones de personas sin hogar y sin esperanza. Estas personas encontraban en la fe en Jesucristo la manera de recuperar la esperanza y su dignidad al convertirse en hijos de Dios. Esto es lo que sucedía, ¿no? El imperio tenía una cierta parcialidad, tal vez cierta justicia, pero en sí tenía que gobernar a expensa de los más débiles, ¿no? Quitándole lo poco que tenían. Jesucristo vino a este mundo en el momento preciso, según el reloj de Dios, que es el tiempo Kairos, ¿sí? Eso quisiera que se anoten, el tiempo de Dios es el tiempo Kairos, donde se menciona que un día puede ser 1000 años o 1000 años un día, y que en el tiempo de Dios no se amolda nuestro tiempo, sino que el tiempo de Dios tiene su tiempo, ¿sí? Cuando todas las condiciones religiosas, sociales, culturales y políticas eran las ideales para la recepción y transmisión de su mensaje, como menciona en Gálatas 4:4. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos?
Pastor. Sí, Tengo esa pregunta sobre el kairos, pastor. ¿De dónde vino esa palabra kairos? bien, no está en la Biblia misma escrita así, con ese nombre, pero si hablamos en teología, viene de lo que es la creación del mundo, ¿no? Que nos habla acerca de la creación en 6 días, que algunos arqueólogos dicen que no puede ser 6 días, tendrían que ser 6.000 años de creación, que fue en Génesis, ¿no? Todo lo que en días secuenciales fue creado. Y dentro de la creación vemos, ¿no? Cómo Dios creó la luz, el día, la noche, la separación de las aguas, lo que es las aves, los peces, los animales terrestres y finalmente el hombre. Entonces, en teología se habla de eso, ¿no? De que el tiempo de Dios, según el hebreo y el griego, viene esa palabra, kairos, el tiempo de Dios, que no tiene un límite preciso, sino que de acuerdo al propósito y la voluntad del Señor, Él establece ese tiempo. Que a diferencia de nosotros, el tiempo cronos, ya con lo que Dios ha creado en lo que es el sol, la luna y las 4 estaciones que vienen bien marcado hace años, porque ahora mañana puede hacer frío y después al poco rato hace calor, está todo desordenado, vamos a decirlo así, que eso ya es un preparativo a lo que viene después, la destrucción que menciona en Apocalipsis. De ahí viene, hermanos, lo que es el calendario, ¿no? Que un año tiene 12 meses, 365 días, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto 60 segundos, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay dos tiempos muy distintos cuando hablo del tiempo kairos, que en teología se menciona, vuelvo a decirlo, como tomando en referencias los días de la creación, a diferencia que después se origina el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, que son palabras hebreas y también griegas que nos menciona esto. No sé si respondí su pregunta, hermano. Está bien, pastor, muchas gracias. Muy bien. Bien, continuemos. Las fuentes históricas de Jesús. Jesús no puso por escrito ninguna de sus enseñanzas, solo las transmitió verbalmente. Es cierto esto, hermanos. Él no se puso a escribir, sino que fueron otras personas que fueron también discípulos de él que empezaron a tomar nota de todo lo que él estaba enseñando y transmitiendo de forma verbal. Todo lo que sabemos acerca de él, hermanos, se halla en los 4 evangelios, ¿no? Los historiadores de la época lo mencionaron, pero no aportan tal vez nada significativo, como lo hacen los 4 evangelios. Los más de 50 evangelios apócrifos, entre comillas, la palabra apócrifo, hermano, quiere decir que viene con engaño, ¿no? Que no es algo que establece una verdad única, algo oculto, apócrifo, ¿ya? No son evangelísticos y no arrojan luz sobre Jesús, más bien al contrario. Por ejemplo, no sé si han leído este libro o esta película, El Código Da Vinci, mencionando el evangelio de Judas, el cual nos menciona que Jesús en su vida como hombre, sí tuvo inclinaciones hacia la mujer, el cual estuvo relacionado con María Magdalena y todo se distorsiona, ¿no? Entonces, dentro de esos evangelios apócrifos, es lo que mencioné, y este libro o esta película que hace años se mencionó, pues van desmereciendo, ¿no? El ministerio de Jesús, que él es 100% Dios y 100% hombre, que él vino a darle un real cumplimiento a lo que es la ley de Dios. Él, hermanos, ama al pecador, pero no al pecado, ¿no? Y él se hizo pecador, mas no cometió pecado. Eso es lo que menciona y da énfasis una y otra vez en los evangelios. Ahora, los libros recomendados, como dije, el Evangelio de Judas, el documento Q de César Vidal, que son de referencia, ¿no? En cual
son más, los otros más evangelios que se puede encontrar. Seguimos. A ver. Ahora sí. Sí. Los evangelios, 4 en vez de 1. ¿Qué les parece? ¿Por qué se escribieron 4 evangelios en vez de 1? Cada evangelista presenta al Señor con un punto de vista particular. Cada evangelio es como una foto tomada desde un diferente ángulo de la vida de Jesús. Esto quiero que tome nota y tome atención. Mateo describe a Jesús como Cristo, el Rey de los judíos. Marcos como siervo. Lucas ve a Cristo como el Hijo del Hombre, ¿no? Aquel que es mencionado en una genealogía que describe desde años, ¿no? Y va llegando a la descendencia del hombre. Y Juan ve a Cristo como el Verbo eterno, encarnado, 100% Dios, y Lucas lo describe 100% hombre. Cada uno de los 4 evangelios toma una foto, pero desde diferente ángulo o posición, pero llegando al punto central, ¿quién es Jesús? ¿No? Como un diamante son las múltiples facetas de Jesús las que brillan con luz propia en los 4 evangelios. Vamos ahora sí, los evangelios sinópticos. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los evangelios sinópticos. Los 3, atiéndame, narran los mismos acontecimientos. Sinópticos, ¿qué quiere decir? Les había preguntado. Viene del griego visión general o visión en conjunto. Contienen tanto en común que se pueden poner ordenados en paralelo siguiendo una sinopsis. Hay muchos libros que representan ordenados cronológicamente y los evangelios siguiendo esa armonía. Un clásico es el del Antiguo Testamento, un libro que pueden leerlo de Robertson, 1954. También existe la Biblia cronológica. Hay para vender hasta en la actualidad hoy en día. La armonía en los evangelios. Tenemos aquí Mateo, color lila, Marcos, color verde, Lucas, café y Juan, azul. Por ejemplo, Jesús predica por toda Galilea. Las citas bíblicas se mencionan en los 3 evangelios sinópticos. Jesús proporciona una pesca milagrosa, solamente está descrita en Lucas. Jesús sana a un hombre con lepra, los 3 evangelios coinciden. Jesús sana a un hombre paralítico, nuevamente los 3 evangelios lo mencionan. Jesús come con pecadores en la casa de Mateo, otra vez encontramos que los 3 evangelios hacen hincapié y mencionan. Jesús sana a un paralítico cerca de un estanque. En esta ocasión, solo Juan encontramos que menciona este evento dentro de la historia de Jesús. En San Juan, capítulo 5, versos 1 al 15. Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Los 3 evangelios no lo toman, no escriben nada, pero sí Juan lo menciona. Y Jesús apoya sus afirmaciones que Él es Hijo de Dios. Nuevamente encontramos a Juan escribiendo ese evento importante y esa afirmación que Jesús hace. Entonces aquí tenemos, hermanos, la armonía en los evangelios, ¿no? Que ellos describen cada evento de Jesús al igual que Juan. Esta es una captura de una aplicación que es de la Biblia en la computadora, que está en inglés, pero también tiene lo que es diferente perspectiva, pero hace mención de Jesús, ¿no? Esta es la Biblia, si no me acuerdo bien, si me acuerdo bien ahorita, hermanos, es la Biblia digital, pero tiene un nombre que está a la venta también, que es antigua esta versión.
Evangelio de Juan versus evangelios sinópticos. Aquí no vamos a entrar en pelea, sino que vamos a entrar en armonía, ¿ya? En contraposición a los sinópticos, Juan presenta al Hijo de Dios preexistente, como dice en San Juan capítulo 1, o en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo es Jesús, ¿no? Así empieza Juan. Habla el ministerio en Judea, pero no en Galilea. Solo narra 7 milagros de Jesús. Presenta los discursos más profundos, conversaciones íntimas y las oraciones de Jesús, dando hincapié de que Jesús era Dios y es Dios. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús en acción, mientras que Juan lo presenta en meditación y en comunión. ¿Con quién? Con su Padre. Por eso está la diferencia, hermanos, aquí, ¿no? Recordemos, Mateo presenta a Jesús a sus compatriotas contemporáneos, ¿no? Que los judíos esperaban un rey, pero Mateo explica, ¿no? Es Jesús, el rey que estábamos esperando, es él, ¿no? Marcos, en contraparte, presenta a Jesús como el siervo que sirve, que está en acción. Y Marcos, sus destinatarios o a los que escribe son los ciudadanos romanos, ¿no? El cual Marcos empieza a narrar como una historia que siempre está en constante acción, como le encanta al soldado romano, ¿no? Todo acción de forma militar. Y Lucas lo presenta a los gentiles, ¿no? Mencionando de que Jesús tiene una descendencia desde muchos años antes de que él naciera y que es el cumplimiento de la palabra del Señor en cuanto a la genealogía del hombre, descendiente de uno de los hijos de Noé, descendiente de Abraham, descendiente de la generación de Abraham, de Isaac, Jacob, de lo que es David, el linaje de David. Incluso se habla de Ruth, que era su bisabuela del rey David y que de David nace la línea genealógica llegando a María y José y al cual da nacimiento a Jesús, ¿no? Entonces es importante tomar nota de estos eventos, hermanos, para entender los 4 evangelios. Autores de los evangelios sinópticos. Según la tradición, desde el siglo II, vemos a Mateo, ex publicano, cobrador de impuestos, lo cual escribió en Palestina para los judíos convertidos, ¿no? Entonces, como les mencioné. Juan Marcos, que es su verdadero nombre, compañero del apóstol Pedro, lo escribió en Italia para informar a los creyentes romanos, no solamente soldados, sino, ahora en esta ocasión, creyentes romanos. Lucas, de profesión médico griego y compañero del apóstol Pablo, probablemente lo escribió, sí, para los griegos, porque se menciona que fue escrito para los gentiles. Comparación de los evangelios sinópticos. Guardan gran similitud, pero son distintos, lo que decían ustedes, hermanos. Por ejemplo, Mateo y Lucas contienen casi por completo a Marcos. 606 de los 661 versos de Marcos. El 91% están en Mateo. ¿Qué le parece esta información estadística? 350 de los 661 versos de Marcos, 53% están en Lucas. Hay una armonía, ¿no? Una similitud, concuerdan. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solamente el Espíritu Santo y la presencia de Dios puede crear esa armonía. El contenido de Marcos, aquí abajo, representa el 56% de Mateo. Y el contenido de Marcos representa el 30% de Lucas. Solo 55 versos de Marcos no están en Mateo y de ellos 24 están en Lucas. Marcos solo 31 versos exclusivos que son de Marcos. ¿Qué le parece, mi hermano, esa noticia estadística? ¿No? Es algo interesante de poder tomar nota. Este material, hermanos, lo voy a subir en Classroom
El día jueves ya lo van a tener usted, le voy a enviar la invitación. Mañana voy a estar toda la noche ocupado, hermanos, en una reunión, así que no me comprometo ya. Estoy sumamente ocupado. Bien, aquí viene la comparación gráfica, lo que les decía. Evangelio de Mateo. A, Evangelio de Mateo. Aquí vemos en porcentaje. B, Evangelio de Marcos, ¿no? Una cierta parte del Evangelio de Mateo. C, que está aquí, parte de Marcos en Mateo. D, parte de Marcos no en Mateo. D, aquí. Esto no corresponde ya al contenido de Mateo. Y E, que tenemos aquí, parte propia de Mateo, ¿no? Entonces, hay una cierta, hermanos, ciertos contenidos que se encuentran uno en el otro y viceversa, ¿no? Aquí, comparación gráfica de Mateo y Lucas. A, Evangelio de Lucas, todo esto, hermanos. B, Evangelio de Marcos, tenemos aquí que abarca todo esto. C, parte de Marcos en Lucas, aquí, está dentro de Lucas. D, parte de Marcos no en Lucas, no corresponde a Lucas, sino que es propio de Marcos. Y E, parte propia de Lucas. Los 31 versículos versus exclusivos de Marcos, ¿no? Entonces, esto pertenece propiamente exclusivos a Marcos, ¿no? Que no se van a encontrar en los otros evangelios que es Mateo y Lucas. ¿Aporta algo el evangelio de Marcos? Sí, esa es la respuesta. Aún compartiendo contenido, cada evangelio aporta detalles preciosos, que no está el uno en el otro. A veces Mateo y Lucas contienen más detalles que Marcos, de un pasaje, por ejemplo, tentación de Jesús. Pero otras es al contrario, ejemplo, curación del endemoniado que se encuentra en Marcos, frente a Mateo 8 y Lucas 8. Marcos aporta detalles concretos y una visión particular de la vida y ministerio de Jesús. No sé si ustedes como pastores, lo primero que se debe de dar para lectura de discipulado tiene que ser Marcos. ¿Por qué? Porque es un libro en concreto escrito que no tiene contenidos difíciles de entender, sino va en detalles concretos, ¿ya? Va mostrando a la persona de Jesús como Él vino, qué es lo que hizo y quién es Él. Entonces, por eso se recomienda uno de los libros para el discipulado, Marcos, para conocer a Jesús. Y terminamos con esto, hermanos, el problema sinóptico. ¿Qué problema había? ¿Cómo podemos explicar la casi total similitud entre Marcos y una parte de Mateo y Lucas? Hay dos posibilidades. Mateo y Lucas utilizaron directamente el material de Marcos. Uy, ¿sabía eso? Mateo y Lucas utilizaron una fuente común, también usada en Marcos. ¿Qué les parece, hermanos? A pesar de ignorar las fuentes que usaron, podemos confiar en la veracidad de lo narrado. Sí, bueno, todos necesitamos tomar de referencia algún libro o alguna persona, ¿cierto? Y eso es lo que sucedió con Mateo y Lucas. Tomaron de referencia a Marcos, pero ellos también participaron, ¿no? Tienen verdades únicas en cada evangelio, porque fueron tomando una diferente perspectiva de lo que es la persona misma de Jesús. A pesar de ignorar de las fuentes que usaron, podemos confiar, como dije, en la veracidad de cada libro. Lucas afirma basar su narración en el testimonio de los testigos oculares. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Recuerden que cada uno de los autores que vemos acá sí tenía un grado de cercanía con Jesús
y otras de los apóstoles, en este caso Lucas. Su referencia era los apóstoles, ¿no? Como Pedro, como Pablo. Aunque Pablo no estuvo de cerca con Jesús, pero él fue un estudioso de la ley que cuando se le mostró de camino a Damasco Jesús, realmente fueron abiertos sus ojos y pudo comprender, después de tener, claro, una charla muy seria con Pedro, ¿no? Imagínense esos dos reunidos, los dos grandes apóstoles, uno predicando para los judíos y el otro extendiéndose para los gentiles, ¿no? Iba a ser muy, muy, muy bueno. Imagínense tenerlo en este tiempo a un Pedro y a un Pablo, ¿no? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Alguien quería preguntar? Nadie. Muy bien. Ya en el epílogo, hermanos, de poder concluir la clase, voy a asignar tarea para el próximo lunes, el día jueves, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta aquí en la página, en la lámina 48, porque sigue, hermanos, tenemos que entrar en contexto. Yo tengo que, hermanos, ir explicándole todos los detalles desde el ámbito, como hemos visto, de la cultura social, religioso, político, incluso en los enfoques de cada autor y cómo se van tal vez contradiciendo o estando en armonía, todos esos detalles. Porque de otra forma, hermanos, se van a crear lagunas de vacíos o dudas, y eso es lo que no quiero. Amén. Muy bien. ¿Está todo claro, hermano? Sí, pastor. Pastor, tenía una pregunta sobre los materiales, como dijo, va a ser el día jueves. Perdón, hermano. Le escucho. ¿Del material me mencionó? Sí, lo de los materiales es el que va a mandar, que estamos estudiando. ¿Eso es el material o es otra parte que ahorita que estamos viendo? ¿Eso es aparte? Pastor, solo quería, esa Ya. duda tenía, pastor. El libro yo lo voy a subir al Classroom. De ahí lo pueden descargar para imprimir, que ya les mostré ayer. Aparte voy a subir el libro de Pablo Job, ¿no? Se hizo hombre, que es una historia también de Jesús en base a los 3 evangelios sinópticos. Añadido voy a subir el diccionario bíblico y el comentario. Y estas láminas que ustedes ven como que estoy enseñando también lo voy a subir, y si ustedes desean lo pueden imprimir también, ¿ya? Todos esos materiales lo voy a subir. Pero esto va a ser para el día jueves, ya mañana no voy a poder, voy a estar sin tiempo. Bien, vamos a terminar, hermanos, la clase de hoy. Permítame orar por ustedes y que Dios nos pueda siempre ayudar para comprender el estudio de la palabra. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que usted nos da, por el estudio de tu palabra, Señor. Vemos en el contexto cómo usted fue preparando, Señor, para que su Hijo esté en medio de nosotros. Aún en estos días recordamos en Semana Santa, como se menciona en algunos noticieros, se sensibiliza al hombre, ¿no? Que aquellas personas que quieren conocer, pero tal vez solamente un pantallazo. Pero nosotros, Señor, que somos tus hijos, queremos pedirte, Señor, que usted nos dé sabiduría, que usted nos dé conocimiento, que usted nos ayude a vivir aquel evangelio que nuestro Señor Jesús vino a enseñar, a predicar. Que sea, Señor, notorio en nuestras vidas como cartas abiertas, y que toda la persona que nos vea a la misma persona de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos que son estudiosos de la palabra, que ellos se puedan preparar y que tú, Señor, puedas, Señor, perfeccionar el ministerio que tú les diste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y conmigo será hasta la próxima.